Pero bueno, ya pasando a la última división de la americana, el sur. Tenemos a los Jaguares, perdieron a Calvin Ridley, a Kayla Chazón, perdieron a su pateador, pero firmaron a otro. Sí, no siento que perdieran mucho, pero lo que sí es que trajeron... O sea, creo que el hueco más grande es el de Calvin Ridley, pero llega Gabe Davis, ¿no? Sí. Entonces, casi uno por otro. Falta... Y no solo eso, O sea, hay buenos, volvemos a lo mismo. Siento que faltan armas como receptores en ese pero equipo, jugadores... pero vienen bien. Y aparte estás viendo, apuntalaron su línea con la llegada de Mitch Morse, el que era el centro de Buffalo. Ezra Cleveland. Llega en la línea defensiva Armstead y aparte también Cleveland como en la ofensiva, pero en la defensiva Armstead y Darnell Savage. Sí, no. O sea, creo que son buenos jugadores. Le están dando las piezas necesarias a este Trevor Lawrence para poder sí, no. buscar hacer. Creo que justamente taparon un par de huequitos que tenían y ya, no hicieron tal vez el movimiento así como que más impactante, ir por el nombre más grande, pero se dedicaron a atender cuestiones claves que tenían y resolverlo. Concisas. A atender eso, evitar que te fueran jugadores claves como Josh Allen y sí, y simplemente con eso mantenerte bien, todavía espera de lo que pueda hacer para apuntalar un poquito con la posición de receptor, como decíamos en el draft, ¿no? Pasando de ahí a los Colts. Perdieron a Gardner Minshew, que no me sorprendió. A mí se me hizo que como salió y el final con Steichen en ese último partido, me dio a entender que tal vez ahí pudo haber algo de fricción, ¿no? Que le dijo, sí, y con lo bien que se vio en la temporada, le gritoneó porque... Sí, o sea, él se ganó el poder competir una titularidad de nuestro equipo en cómo se vio en el año, ¿no? Y como salió con eso, pues todavía como que lo afianzaba más, que tal vez no quisiera quedarse ahí. Perdieron a Zach Moss, su corredor, que tal vez era el suplente, pero como se perdió mucho del año, su titular, el corredor titular, yo lo tenía en el Fantasy incluso, y me hizo falta media temporada. ¿Quién? No, de los Colts. de los Colts, perdón, Sí. Sí, güey. Bueno, era el suplente, pero por lo mismo que digo, por el que se perdió el que era el titular gran parte de la temporada. Él tomó... Lo tengo en la punta de Él la se vio muy lengua. bien y se vio como el titular gran parte. Entonces puede pesarles que saliera. Fuera de eso no perdió nada tan relevante. Julian Blackmon, no sé, Mackenzie, jugadores más como de un nivel de titulares, pero no nada del otro mundo. Trajeron a Joe Flacco. Va a cubrir bien el lugar que dejó Minshew. Pero pues sí, no. De hecho, a mí me agrada este movimiento. Creo que es alguien que va a poderle dar en caso de que vuelva a tener una lesión Richardson, que hay ciertas dudas de qué tanto pueda pesar la lesión. Jonathan Taylor. Gracias. Jonathan Taylor. Sí, le puede pesar ahí. Si Jonathan Taylor vuelve a tener problemas con lesión, que aparte él quería salir del equipo, al final creo que llegaron a un acuerdo y sí tuvo un contrato. Pero pues sí, hay como ciertas dudas ahí también con él, ¿no? Si hubiera llegar a haber una lesión o algo, ya no tienen la profundidad que tenían en la posición. Eso puede pesar un poco. Pero en general siento que fue como que se les hizo algunos huequitos y lo reacomodaron. O sea, como que quedaron muy tablas el equipo. Creo que lo que aquí podría ayudarles más para la próxima temporada no es tanto esto, sino el regreso de Richardson. Y cómo se puede ver en su segundo año como titular, porque se vio bien hasta que se lastimó. Es similar como lo que decíamos con Burrow, ¿no? De que él es su principal adición de para el siguiente año, vaya. Lo que estaba en el roster, pero... Sí, no pudo jugar, entonces va a ser algo diferente. Y luego, para mí, los principales ganadores de esta agencia libre. Los Texans.
Los Texans para mí, si de por sí se metieron hasta donde se metieron en postemporada con un quarterback novato de inicio. Ay, los Texans. Con el buen coacheo de Miko Ryan. De Miko Ryans. Para mí puede ser un equipo que de verdad sorprenda. O sea, si tú me dices que están en la final de conferencia el próximo año, e incluso no me sorprendería. Nada. O sea, no me sorprende. Falta del draft, falta de mucho, pero en el papel ahorita, de verdad es un equipo que tiene, o sea, el hecho de que ya tienes el quarterback, obviamente, y al nivel que jugó en su temporada de novato, pues sí tiene una relevancia. Pero y aparte, muchos se olvidan. Traes a alguien como John Mixon como de corredor, traes buenos corners para aparte apuntalar esa o sea, la defensa. No, y muchos traes un tackle, traes a Schultz de regreso. Y muchos olvidan también que la verdad fue clave el impacto, para los el impacto Texans. que tuvo esa línea frontal y esa defensa con Will Anderson, y que ahora agregándole a Daniel Hunter es como Will Anderson por un lado y Daniel Hunter por el otro, va a ser más complicado. No es tan simple lidiar con esa situación. Sí. Entonces, pues sí, va a pesarles, va a ser algo que le va a pesar a otros equipos a la hora de enfrentarse contra ellos. Sí. Y sí, es un equipo que hizo movimientos relevantes. Perdieron muchos jugadores, pero porque tenían muchos jugadores en contratos de un año que eran más de profundidad, ¿no? Pero también son muchos, siento que son muchos jugadores, nadie tan relevante, nadie que haya tenido los grandes nombres. A lo mejor, o sea, como dices, pues se perdió a Greenard, que era un nombre importante, pero terminó llegándoles Daniel Hunter. Entonces, ahí es un upgrade en la posición más que, o sea, lo perdiste, pero terminaste ganando con lo que llegó. Realmente los nombres que se ven de perdida es básicamente mucho Deep Sharp, David Singletary, viendo ahí quién más, o sea, obviamente Greenard, que era como que creo que la principal pérdida que tuvieron, pero pues con lo que se acomodó posteriormente en la agencia, pues terminaron ganando. Steven Nelson fue un corner importante para ellos durante la temporada, pero según yo no ha firmado con nadie, entonces alguien que pudiera regresar al equipo, pero pues también lo dudo, a lo mejor como Deep Chart, porque tienen o sea, firmaron tres corners, entre ellos Jeff Okudah, que ha tenido muchas dudas. Okudah, que fue drafteado por Atlanta. No, primero lo tomó Detroit, pasó sin pena ni gloria. No, lo tomó y después Detroit fue Atlanta. Y luego y se fue a Atlanta. Que en Atlanta se vio mejor. Pero es un jugador con mucho potencial. Con un coach defensivo como de Miko Ryan, puede venirle muy bien. Y puede ser una pieza importante para estar junto con... Y es un jugador joven, a final de cuentas. No tiene tantos años. Sí. Entonces eso, sí, todavía puedes ver si logra pulirlo y sacarle el potencial que tiene. Que tal vez no ha podido en otros lugares, pero ajá. Cabe ver qué pueda pasar. Pasando de aquí a los Titans, los últimos de la división. Perdieron a Ryan Tannehill, a Derrick Henry, Andrew Dillard. ¿Quién más está así como más relevante? Sean Murphy Bunting. Chris Howard también en la línea. Principalmente su línea. Perdieron a dos tackles, su guardia, su centro. O sea, sí. O sea, perdieron la línea y mucho deep chart. Pero firmaron un muy buen centro. El centro... Cushenberry. Que era el de Denver. Sí, Lloyd Cushenberry. Cushenberry. Awuzie. Chidobe Awuzie. De vaya, firmaron a Kenneth Murray, que decíamos que tal vez no se vio tan bien con los Chargers, pero pues, le puede dar una profundidad. Calvin Ridley. La verdad es que no tenían ese receptor 1. Cuando salió AJ Brown apostaron porque Burks tuviera ese rol. No sé si... La verdad es que le quedó grande el... Yo personalmente siento... pero no fue siento que le pagaron demasiado a Ridley. Porque siento que es un receptor 2, no un 1. Y siento que tienen ahora dos receptores 2. Porque Hopkins también ya pasó tal vez sus mejores años. Entonces, pues va a ayudar bastante. Pero tal vez era mucho dinero para
para lo que era él como jugador, lo que te va a traer. Firman a Tony Pollard. Trajeron a Tony Pollard. Va. Ese puede ser una edición importante. Sí, es de un estilo. Porque tenían a Henry, pero ya Henry ya va más de salida. Y juegan un estilo muy diferente. Henry era voy derecho y no me quito y quiero ver que me bajes. Y Pollard es alguien mucho más pequeño en tamaño comparado con Henry, que es más de hacer movimientos, cortes, quitártelo con un movimiento. Entonces puede ser interesante que puedan hacer. Creo que los Titans en general, ya antes de la agencia libre, era un equipo que tenía sus huecos. Principalmente la línea ofensiva. Creo que es lo que principalmente van a tener que atender. Está en una posición perfecta para tomar al mejor prospecto de línea que ellos consideren. Entonces, con eso lo van a poder ir atendiendo. Pero sí, me quedo que pueda pasar ahí. Cómo pueda ir evolucionando Will Levis. También trajeron a Mason Rudolph como su suplente. Técnicamente, pero van a competir. Y va a ser alguien que le puede competir bastante. Si le gana el puesto, porque Will Levis se vio muy bien. Los números, y luego no tanto. Los números de Rudolph al final de la temporada fueron muy buenos. Entonces, si Levis, viniendo de la lesión, no está en su mejor momento, siento que no, y Will Levis, por ejemplo, terminó con 5 pases de anotación, si no me equivoco, en la temporada, o 6 pases de anotación. Los primeros 4 fueron en el mismo juego, en su primer juego. Y después de eso tuvo muchos juegos donde no pudo hacer tanto, ¿no? Entonces es como se ve ese potencial que tiene, pero hay dudas. Y si les termina convenciendo Rudolph, es alguien más constante. Entonces es la clave, ¿no? En cuestión de la división, ¿tú cómo lo ves? Ya mencionaste a los Texans. De los otros equipos, ¿cómo los ves? O sea, los Texans, pero siento que los Jaguares pueden hacer ruido. O sea... Sí. En teoría la división debería de ser de los Texans, pero los Jaguares pueden hacer ruido. Al final de cuentas los Texans ganaron la división. Pero los Jaguares estuvieron a nada. Y van a tener un calendario también más complejo. No, pero van a tener un calendario más complejo. Entonces esa pequeña diferencia puede ser... No, y los Jaguares no se quedaron tan lejos. Estuvieron a nada también. Los Jaguares se cayeron en la parte final. Tenían casi asegurada la división. En la posición. Hubo un punto donde estaban. Espera, deja tú eso. Un punto donde estaban para tener el pick 1. Que estaban O sea, hubo un punto donde estaban, creo que empatados o arriba por el tiebreak con los Ravens. Por ahí de la semana 12, si mal no recuerdo. Sí, estaban puestos para poder ser el sembrado 1 de la conferencia. Y de ahí fue una caída libre. Una completa caída libre. Sí, porque me acuerdo que cuando el partido con el que empezaron a caerse fue con Cleveland, que fue cuando estábamos en Pittsburgh, en el Pittsburgh Green Bay. Y de ese partido hacia el final de la temporada que fue caída, y fue la semana 12. Sí, o sea, sí. Empezaron a afectarles y al final de cuentas se cayeron. Pero pues sí, creo que los Texans evidentemente también, completamente de acuerdo. Son el equipo que se ve mejor y que para la próxima temporada debería de ser la cabeza de esta división y al que le tienen que quitar su puesto. Pero, un Jacksonville, incluso unos Colts podrían estar cerca con sus ciertas dudas, ¿no? Tennessee lo pongo aparte. Creo que tienen cosas que están trabajando decentes, pero que tal vez para el próximo año. No, les falta un año más para poder volver a estar compitiendo por cuestiones, ¿no? Algo similar a lo que decíamos con el caso de los Broncos, por ejemplo. De alguien que tal vez este año no va a ser lo más prometedor. Pero sí, los Texans deberían de poder ganar esta división y son los que están en la mejor situación. ¡Hey! Gracias por llegar hasta el final. Si te gustó nuestro contenido y quieres estar al día con todas las noticias de la NFL y más, suscríbete al canal, síguenos en las redes sociales, dale click a la campanita para que no te pierdas de nada. Nos vemos.